Tema 12.7, pendiente media del cauce principal. Anteriormente describimos la pendiente media del cauce principal. La pendiente media del cauce principal influye, bueno, ya hemos hablado de la importancia de la pendiente, pero ahora mucho más importante porque estamos hablando de la pendiente, de ese canal que capta la mayoría del flujo, influye en la velocidad de flujo y en la duración total de las avenidas y por consiguiente juega un papel importante en la forma del hidrograma. Existen varios métodos para determinar la pendiente media del cauce. Se puede calcular por los siguientes métodos. Digamos, aquí estamos, recuerden, estamos determinando parámetros morfométricos tradicionales, pero aplicando las técnicas de la hidrología computacional. Pero seguimos respetando su fundamento. Entonces, la pendiente media más fácil para determinar sería esta, delta H, es decir, la diferencia de la cota mayor menos la cota menor. Digamos que si esta línea negra es el perfil de nuestro cauce principal, entonces la pendiente sería la pendiente de esta línea verde que están viendo acá, pero noten que eso puede sobreestimar la pendiente o subestimarla en dado caso, dependiendo de la inclinación que quede. Entonces pudiera no acercarse a la realidad. Ya verificaremos eso entre la distancia horizontal. Noten la diferencia como la pendiente media da 12.12, mientras que la pendiente ya aquí ponderada racional, que sería el método de compensación, la línea que mejor se ajusta entre la distancia entre la nube de puntos, me genera una pendiente menor. Otras recomendaciones es tomar por los diferentes métodos, pero descartar el 10% de puntos en la desembocadura y el 10% de puntos en la cima. Y calcular la pendiente sin esos puntos, sin esos rangos extremos, y calcular la pendiente media. Entonces vamos primero a calcularlo con el método de valores extremos. Acá estamos en nuestra tabla de datos y entonces la pendiente media del cauce, vamos a generar varias, por lo menos otra de estas. Digamos que este es con valores extremos. Sencillamente sería la diferencia de la cota menor del cauce principal, aunque ya lo tenemos, ¿no? Tenemos el desnivel altitudinal del cauce principal entre, ¿qué es esa diferencia? Entre la longitud del cauce principal. Y eso nos estaría dando este valor de pendiente, pero tiene que estar en las mismas unidades. Y recordemos que acá, si lo vemos acá con detalle, la altitud está en metros. Todas estas altitudes están en metros, pero la longitud del cauce está en kilómetros. Entonces acá abajo vamos a ajustar eso. Voy a multiplicarlo por 1000. Y este sería nuestro valor de pendiente, 0,08. Bien, vamos a buscar un método, pero este sería mediante valores extremos. Vamos a buscar una forma de calcularlo considerando un mejor ajuste entre los valores de elevación a lo largo del cauce. Para ello voy a seguir el siguiente procedimiento, aunque con esto me estaré adelantando a la unidad siguiente. Primero vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Voy a convertir en geometría vectorial. Voy a extraer los vértices del cauce principal, que ya los tengo por acá. Recordemos que lo hicimos en la unidad pasada. Por acá tengo vértices del cauce principal. Se noten como ese producto lo seguimos teniendo. Y es tan sencillo aquí como darle extraer vértices. Y luego de extraer sus vértices voy a adicionarle el valor de elevación, que eso ya lo hicimos también. Entonces, si entro en la tabla de atributos del vértice del cauce principal, noten lo que tengo por acá. Tengo la longitud total del cauce y la distancia, pero la distancia desde el origen. Noten que por acá, y la elevación. Noten que está desde 0, 30 y así a medida que vamos avanzando. En este caso, se hizo el cálculo desde la parte más alta, podemos verlo acá, desde 839 hasta la parte más baja. Es decir, esta línea venía en este sentido.
Si queremos hacerlo en el otro sentido, tenemos que invertir el sentido de la geometría y volverlo a calcular. Pero para nuestros fines no va a servir. Este archivo de vértice del cauce principal voy a abrirlo en el programa Saga. Esta tabla de datos podemos llevárnosla fácilmente a Excel. Noten acá. Me la llevo a Excel y sencillamente graficando este dato de distancia y este dato de elevación puedo graficar mi curva y generar la curva de ajuste. Pero voy a enseñar a hacerlo en Saga, que es muy sencillo. Noten acá que tenemos el programa Saga. Vamos a entrar en datos, curso QGIS Hydro, en resultados, MD01. Y por acá tengo los vértices del cauce principal, tanto la tabla de datos como el shapefile. Vamos a cargar el shapefile, sencillamente le doy doble clic. Aquí lo tengo. Y en atributos, puedo ver los atributos nuevamente. Aquí lo estamos viendo, aquí él se me lo pasa ordenado, en orden descendente. Voy a darle la opción de graficar. No voy a graficar un diagrama, sino un scatter plot, un diagrama de dispersión. En lo cual por el eje X, como sabemos, vamos a tener la distancia y por el eje Y la elevación. Y le digo OK. Él inmediatamente me genera el gráfico del perfil del cauce y me genera la curva de ajuste. Noten que si trazo, esta es la pendiente generada con los valores extremos, esta es la pendiente de nuestro cauce principal. Y aquí podemos hacer algunas interpretaciones, las vamos a hacer más adelante. Y noten que esta es la pendiente ajustada, que mejor se ajusta a la nube de puntos. Si queremos obviar estos puntos, bueno, pudiéramos eliminar un 10% de estos puntos y no calcular nuevamente la pendiente. Sin embargo, voy a trabajarla así. Y noten cómo la pendiente es 0.07819. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a copiar este valor, pegarlo acá, y en este caso estábamos sobreestimando, que es lo que sucede cuando utilizamos los valores extremos, 7819. De esta manera hemos calculado la pendiente de nuestro cauce principal utilizando, vamos a llamarle aquí, la curva de ajuste, o el ajuste a la curva. Bien, antes de terminar esta unidad que nos estamos refiriendo a nuestra red de drenaje, vamos a revisar un aspecto más cualitativo, pero de gran importancia, aunque también podemos cuantificarlo, que es, no es propiamente dependiente, pero es para no dejarlo por alto en nuestra red de drenaje, es el patrón de drenaje como tal, la forma como se distribuyen los cauces, tiene una gran relación con los diferentes factores, digamos, físicos, climáticos, litológicos que se encuentran en nuestra área de estudio, en nuestra cuenca, así que podemos tener una gran diversidad de patrones. Estos patrones de por sí nos están dando información sobre la litología, sobre el grado de pendiente, sobre la susceptibilidad de la erosión por parte de nuestra cuenca, así como su estado de madurez, nuestro tipo de cuenca. Por ejemplo, estos patrones radiales generalmente se encuentran en cuencas endorreicas, por ejemplo acá, que drenan hacia un colector común. Asimismo tenemos patrones como el dendrítico, el pinnado, que son de zonas altas, nos reflejan zonas, digamos, nos hablan de la litología, pero al mismo tiempo nos hablan de la pendiente. Patrones también muy importantes como este, ya cuando vemos formas lineales muy regulares, entonces estamos hablando de patrones artificiales, o de zonas deposicionales como estos patrones que se encuentran acá a la derecha, que ya no están hablando de zonas, digamos, de mayor madurez de la cuenca hidrográfica, esas zonas ya más de pendiente mucho más baja, donde predomina la deposición, la sedimentación. Ahora bien, ¿qué patrones de drenaje encontramos en nuestra cuenca? Acá si lo vemos, tenemos nuestra cuenca. Vamos, primero voy a apagar la imagen de fondo. Podemos ver como en la parte superior tenemos un patrón dendrítico. Si lo comparamos con la imagen, se parece más al patrón dendrítico.
pero en la parte inferior recordemos que estamos en una cuenca. Noten que este patrón incluso comienza allá a variar acá en esta zona, pero acá nuestro cauce principal, si encendemos la imagen, vemos que ahí ya viene dando otra forma de patrón. Nuestro cauce principal por acá viene dando otra forma de patrón diferente a este, diferente al dendrítico. Y si nos acercamos, ya veremos estas formas que son características digamos, de cuencas más estables, más antiguas, ya de zonas más planas, donde se forman estas curvas denominadas meandros, que Strater lo considera como formas de disipar la energía, donde acá el proceso de sedimentación va cambiando el cauce y el cauce tiende a cambiar bastante. Noten dónde estaba este meandro, donde estaba antes el cauce, donde está actualmente, y así hay una amplia variación. Entonces tenemos por lo menos dos tipos de drenaje, de patrones de drenaje, como es el dendrítico y el de meandros. Algunas veces nombran anostomazado cuando existe una comunicación entre estos meandros. Entonces vamos a verlo nuevamente acá en la imagen. Y acá podemos ver, ¿no?, un patrón de meandros abandonados. No llegamos a tener un patrón trenzado, sino que sería este tipo de patrón. Entonces ya podemos colocar en nuestra tabla de datos los dos tipos de drenaje. Ahora, si dividimos nuestra cuenca en subcuencas o cuenca alta, media y baja, nuestra gran cuenca, entonces ya podríamos tener un patrón para la cuenca media, alta y la cuenca baja.